Su verdadero nombre fue San Juan Bautista María Vianney, pero en todo el mundo es conocido con el nombre de cura de Ars. Nació en Dardilly, en las cercanías de Lyon, Francia, el 8 de mayo de 1786. Tras una infancia normal, a los 17 años Juan María concibe el gran deseo de llegar a ser sacerdote. Su padre, aunque buen cristiano, pone algunos obstáculos, que por fin son vencidos. El joven inicia sus estudios en el seminario, dejando las tareas del campo a las que hasta entonces se había dedicado. Juan María continúa sus estudios sacerdotales en Verrières primero y después en el Seminario Mayor de Lyon. Todos sus superiores reconocen la admirable conducta del seminarista, pero falto de los necesarios conocimientos del latín. No saca ningún provecho de los estudios y por fin es despedido del seminario. Intenta entrar en los hermanos de las escuelas cristianas sin lograrlo. La cosa parecía ya no tener solución ninguna cuando de nuevo se cruza en su camino un cura excepcional, el padre Valey, que había dirigido sus primeros estudios. Él se presta a continuar preparándole y consigue del vicario general, después de un par de años de estudios, su admisión a las órdenes. Por fin, el 13 de agosto de 1815, el obispo de Grenoble, Monseñor Simón, le ordena sacerdote a los 29 años. Sin embargo, el santo cura se sentía feliz al lograr lo que durante tantos años anheló, y a fuerza de tantas privaciones, esfuerzos y humillaciones, había tenido que conseguir el sacerdocio. Durante 3 años, de 1815 a 1818, continuará aprendiendo la teología junto al padre Valey, en Écully, con la consideración de coadjutor suyo. Muerto el padre Valey y terminados sus estudios, el arzobispo de Lyon le encarga la pastoral de un minúsculo pueblecillo a 35 kilómetros al norte de la capital, llamado Ars. El 9 de febrero de 1818, San Juan María llegó a Ars, pueblecillo del que prácticamente no volvería a salir jamás. Podemos distinguir en la actividad parroquial de San Juan María dos aspectos fundamentales que en cierta manera corresponden también a dos fases de su vida. Mientras no se inició la gran peregrinación a Ars, el cura pudo vivir enteramente consagrado a sus fieles, y así le vemos visitándoles casa por casa, atendiendo paternalmente a los niños y a los enfermos, empleando gran cantidad de dinero en la ampliación y embellecimiento de la iglesia, ayudando fraternalmente a sus compañeros de los pueblos vecinos. Es cierto que todo esto va acompañado de una vida de asombrosas penitencias, de intensísima oración, de caridad, en algunas ocasiones llevada hasta el extremo para con los pobres. Pero San Juan María no excede en esta primera parte de su vida del marco corriente en las actividades de un cura rural. Ya hemos dicho que el santo solía ayudar con fraternal caridad a sus compañeros en las misiones parroquiales que se organizaban en los pueblos de los alrededores. En todos ellos dejaba el santo un gran renombre por su oración, su penitencia y su ejemplaridad. Era lógico que aquellos buenos campesinos recurrieran luego a él, al presentarse dificultades o simplemente para confesarse y volver a recibir los buenos consejos que de sus labios habían escuchado. Este fue el comienzo de la célebre peregrinación de feligreses a Ars. Lo que al principio solo era un fenómeno local, circunscrito casi a las diócesis de Lyon y Velay, luego fue tomando un vuelo cada vez mayor, de tal manera que llegó a hacerse célebre el cura de Ars en toda Francia y aún en Europa entera. De todas partes empezaron a fluir peregrinos, se editaron libros para servir de guía y es conocido el hecho de que en la estación de Lyon se llegó a establecer una taquilla especial para despachar billetes de ida y vuelta a Ars. Aquel pobre sacerdote
que trabajosamente había hecho sus estudios y a quien la autoridad diocesana había relegado en uno de los pueblos más pequeños y menos devotos de la diócesis, iba a convertirse en consejero buscadísimo por millares y millares de almas, y entre ellas se encontrarían gentes de toda condición, desde prelados insignes e intelectuales famosos hasta humildísimos enfermos y pobres gentes atribuladas que irían a buscar en él algún consuelo. Aquella afluencia de gentes iba a alterar por completo su vida. Día llegará en que el santo cura desconocerá su propio pueblo, encerrado como se pasara el día entre las míseras tablas de su confesionario. Entonces se producirá el milagro más impresionante de toda su vida, el simple hecho de que pudiera subsistir con aquel género de vida. Porque aquel hombre, por el que van pasando ya los años, sostendrá como habitual la siguiente distribución de tiempo: levantarse a la 1 de la madrugada e ir a la iglesia a hacer oración. Antes de la aurora se inician las confesiones de las mujeres, a las 6 de la madrugada en verano y a las 7 en invierno, celebración de la misa y acción de gracias. Después queda un rato a disposición de los peregrinos. A eso de las 10 reza una parte de su breviario y vuelve al confesonario. Sale de él a las 11 para hacer la célebre explicación del catecismo, predicación sencillísima, pero llena de una unción tan penetrante que produce abundantes conversiones. Al mediodía toma su frugalísima comida, con frecuencia de pie, y sin dejar de atender a las personas que solicitan algo de él. Al ir y al venir a la casa parroquial, pasa por entre la multitud, y ocasiones hay en que aquellos metros tardan media hora en ser recorridos. Dichas las vísperas y completas, vuelve al confesonario hasta la noche. Rezadas las oraciones de la tarde, se retira para terminar el breviario, y después toma unas breves horas de descanso sobre el duro lecho. Solo un prodigio sobrenatural podía permitir al santo subsistir físicamente, mal alimentado, escaso de sueño, privado del aire y del sol, sometido a una tarea tan agotadora como es la del confesonario. Por si fuera poco, sus penitencias eran extraordinarias, y así podían verlo con admiración y en ocasiones con espanto quienes le cuidaban. Los años y las enfermedades les impedían dormir con suficiente tranquilidad. Dios bendecía manifiestamente su actividad. El que a duras penas había hecho sus estudios se desenvolvía con maravillosa firmeza en el púlpito, sin tiempo para prepararse, y resolvía delicadísimos problemas de conciencia en el confesionario. Es más, después de su muerte, hubo testimonios abundantes hasta lo increíble de su don de discernimiento de conciencias. A una persona le recordó un pecado olvidado, a otra le manifestó claramente su vocación, a otra le abrió los ojos sobre los peligros en que se encontraba, a otras personas que traían entre manos obras de mucha importancia para la Iglesia de Dios, les descorrió el velo del porvenir. Con sencillez, casi como si se tratara de corazonadas o de ocurrencias, el santo mostraba estar en íntimo contacto con Dios nuestro Señor y ser iluminado con frecuencia por Él. No imaginemos, sin embargo, al santo como un ser completamente desligado de toda humanidad. Antes, al contrario, conservamos el testimonio de personas pertenecientes a las más elevadas esferas de aquella puntillosa sociedad francesa del siglo XIX, que marcharon de Ars admiradas de su cortesía y gentileza. Ni es esto solo. 1000 anécdotas nos conservan el recuerdo de su agudo sentido del humor. Sabía resolver con gracia las situaciones en que le colocaban a veces sus entusiastas. Así, cuando el señor obispo le nombró canónigo, su coadjutor le insistía un día en que, según la costumbre francesa, usara su museta. «Amigo mío», respondió sonriente, «soy más listo de lo que se imaginaban. Esperaban burlarse de mí al verla sobre mis hombros, y yo les he cazado. Sin embargo, ya ve, hasta ahora es usted el único a quien el señor obispo ha dado ese nombramiento. Natural, ha tenido tan poca fortuna la primera vez que no ha querido volver a tentar suerte».
pero donde más brilló su profundo sentido humano fue en la fundación de la providencia, aquella casita que sin plan determinado alguno, en brazos exclusivamente de la caridad, fundó el señor cura para acoger a las pobres huerfanitas de los contornos. Entre los documentos humanos más conmovedores por su propia sencillez y cariño, se contarán siempre las memorias que Catalina Lassagne escribió sobre el santo cura. A ella le puso al frente de la obra y allí estuvo hasta que, quien tenía autoridad para ello, determinó que las cosas se hicieran de otra manera. Pero la misma reacción del santo mostró entonces hasta qué punto convivían en él, junto a un profundo sentido de obediencia rendida, un no menor sentido de humanísima ternura. Por lo demás, si alguna vez en el mundo se ha contado un milagro con sencillez, fue cuando Catalina narró lo que un día en que faltaba harina le ocurrió a ella. Consultó al señor cura e hizo que su compañera se pusiera a amasar, con la más candorosa simplicidad, lo poquito que quedaba, y que ciertamente no alcanzaría para 4 panes. Mientras ella amasaba, la pasta se iba espesando, ella añadía agua. Por fin estuvo llena la amasadera, y ella hizo una hornada de 10 grandes panes de 20 a 22 libras. Lo bueno es que cuando acuden emocionadas las 2 mujeres al señor cura, éste se limita a exclamar: «El buen Dios es muy bueno, cuida de sus pobres». El viernes 29 de julio de 1859 se sintió indispuesto, pero bajó como siempre a la iglesia a la 1 de la madrugada. Sin embargo, no pudo resistir toda la mañana el confesionario y hubo de salir a tomar un poquito de aire. Antes del catecismo de las 11 pidió un poco de vino, sorbió unas gotas derramadas en la palma de su mano y subió al púlpito. No se le entendía, pero era igual. Sus ojos, bañados de lágrimas, volviéndose hacia el sagrario, lo decían todo. Continuó confesando, pero ya a la noche se vio que estaba herido de muerte. Descansó mal y pidió ayuda. El médico nada podrá hacer. Llamad al señor cura de Jassans. Ahora ya se dejaba cuidar como un niño. No rechistó cuando pusieron un colchón a su dura cama. Obedeció al médico y se produjo un hecho conmovedor. Este había dicho que había alguna esperanza si disminuyera un poco el calor, y en aquel tórrido día de agosto, los vecinos de Ars, no sabiendo qué hacer por conservar a su cura queridísimo, subieron al tejado y tendieron sábanas que durante todo el día mantuvieron húmedas. No era para menos, el pueblo entero veía, bañado en lágrimas, que su cura se les marchaba ya. El mismo obispo de la diócesis vino a compartir su dolor. Tras una emocionante despedida de su buen padre y pastor, el santo cura ya no pensó más que en morir, y en efecto, con paz celestial, el jueves 4 de agosto, a las 2 de la madrugada, mientras su joven coadjutor rezaba las hermosas palabras: «Que los santos ángeles de Dios te salgan al encuentro y te introduzcan en la celestial Jerusalén», suavemente, sin agonía, como obrero que ha terminado bien su jornada, el cura de Ars entregó su alma a Dios. Así se ha realizado lo que él decía en una memorable catequesis matinal: «Dios mío, cómo me pesa el tiempo con los pecadores, ¿cuándo estaré con los santos? Entonces diremos al buen Dios: Dios mío, te veo y te tengo, ya no te escaparás de mí jamás, jamás». Lo canonizó el Papa Pío XI, el 31 de mayo de 1925, quien 3 años más tarde, en 1928, lo nombró patrono de los párrocos. El Papa Benedicto XVI proclamó a San Juan María Vianney patrono de todos los sacerdotes del mundo, el 19 de junio de 2009. Su cuerpo se conserva incorrupto en la Basílica de Ars. Su fiesta se celebra el 4 de agosto. San Juan María Vianney ruega por nosotros y especialmente por todos los sacerdotes. Amén. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas, a que dejes un comentario y le des like. Eso me ayudaría mucho. También activa la campanita, así YouTube te avisa cuando subo un nuevo video. Dios te bendiga.